Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este culto. Espero que estén muy bien, espero que estén pasando un bonito fin de semana. Quería agradecerlos a los que están conectados por primera vez, a los líderes también y a todos los que han venido a disfrutar un momento de la palabra de Dios. Bueno, vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este momento, por este tiempo que tenemos, Señor, de poder compartir tu palabra, de poder darte la gloria, Señor, de poder exaltarte, de poder adorarte, de poder, Señor, escuchar de ti, Señor, y poder entender lo que tú tienes preparado para nosotros. Te damos, Señor Jesús, las gracias porque tú también permites, Señor, que estemos en este momento juntos como hermanos, compartiendo de tu palabra, Señor. Bendice nuestras vidas, bendice tu palabra y ayúdanos, Señor Jesús, a llenar nuestros corazones con tu mensaje. En el nombre de Jesús, amén, amén. Muy bien, quiero que me acompañen a Lucas 15, del versículo 11 al 24. Lucas 15, del versículo 11 al 24. La palabra de Dios dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y los repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos en aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre el cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, y vestidle, y ponedle un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Bueno, esta es la parábola del hijo pródigo, ¿no? Yo creo que todos ya lo han leído, lo han estudiado, miles de veces lo han escuchado, y quizás esta enseñanza te dice, ¿no?, volver a Dios, ¿no? Cuántas veces uno se ha ido, se ha perdido, ha vivido en la suciedad entre los cerdos, que es la inmundicia del pecado, ¿no? Ha dejado a Dios de lado y simplemente ha vivido su vida, y luego Dios le sigue recibiendo con las manos abiertas, ¿no? Nos da la enseñanza de que nosotros hemos vivido en perdición, que nosotros hemos dejado el primer amor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo no vengo a hablar de eso, sino yo vengo a hablar de la perspectiva del Padre, ¿no? La perspectiva del Padre. Pongámonos un poco en su lugar de Él. Dejando a un lado al Hijo, vamos a mirar la parte del Padre, ¿no? Es un hombre que tiene una familia, tiene 2 hijos, ¿no? Un mayor y un menor. Comparte con ellos, los conoce desde que ellos nacieron, los amó a los 2, los cuidó, los sirvió, los vistió, los guardó, les enseñó lo bueno, lo malo, el camino, todo eso, ¿no? Y las esperanzas que tenía el Padre en los 2. Pero un día uno de sus hijos pues simplemente se cansó y quiso recibir la parte de su herencia, lo que a él le correspondía. ¿Para qué? Para simplemente irse y poder vivir la vida que él quiere, ¿no? Lo que a él le place. Entonces vemos nos narra, ¿no?, un inicio, la vida del hijo, y el final de cómo termina, ¿no?, todo. Pero yo quiero hablar de este momento, es cómo se habrá sentido el padre. ¿Se imaginan los tiempos de incertidumbre que habrá tenido el padre pensando en su hijo día tras día, sentado en la puerta de su casa esperando a que un día su hijo de nuevo vuelva a aparecer para poder estar con él?
Es un padre que ha cuidado de su hijo desde que era pequeño, desde que era un bebé. Le ha cuidado, como le he dicho, le ha vestido, le ha dado del amor, le ha protegido, ¿no? Y aún así, el hijo se fue. Pongámonos a pensar cuántas veces el padre pudo haber estado esperando a su hijo en la puerta, ¿no? En la puerta de su casa. Es así como Dios es con nosotros. Si nos vamos un momento y miramos, nos dejamos de un lado del hijo y vemos el lado del padre, es Dios así con nosotros. Pero la diferencia es de que Dios no solamente te conoció cuando nació, sino que Dios te conoció desde antes de la fundación del mundo. Él ya sabía cómo te iba a crear, Él sabía cómo te ibas a llamar, Él sabía cómo tú ibas a crecer, Él sabía todo acerca de ti. Él te amó desde antes de la fundación de este mundo. Él te amó desde mucho antes. Él te formó, Él te creó. Y el hombre ha sido creado con un propósito fijo. En la creación había un diseño original. El diseño original es que el hombre esté junto a Dios, esté cerca a Él, que lo adorase, que lo amase, que gobernara junto con Él y que siempre esté a su lado. Pero ese diseño original se rompió cuando vino el pecado. El pecado hace que se rompa el diseño original del Padre con el Hijo, unidos, trabajando juntos. Eso hace que el pecado rompa esto. Cuando nosotros vemos en la parte de que el Hijo está pidiendo la comida de los cerdos, estamos hablando de la inmundicia. La inmundicia hace que mucho más tú te alejes de Dios. Dios, ustedes saben, y bueno, los que no saben, Dios es 3 veces santo. ¿Qué quiere decir? Que Dios no puede estar cerca del pecado. Cada vez que nosotros pecamos y nos embarramos en donde están los cerdos, en donde comen los cerdos, en el lodo de los cerdos, si nos embarramos en eso, es como pecar. Y estar en ese lugar de cerdos hace que te alejes cada vez más del amor de Dios, haces que más te alejes de Él, ¿no? No de su amor porque Él te sigue amando, sino te alejes más de Él como tu Padre. Ya no puedes tú estar cerca de tu Padre, porque tu Padre es alguien limpio, es alguien que vive en santidad, es alguien que ama la santidad, es alguien que solamente está en la luz, pero nosotros nos envolvemos en el pecado. Entonces, en esa parte, cuando uno está con los cerdos, pidiendo la comida de los cerdos, queriendo comer comida de los cerdos, es porque hemos llegado al profundo de poner a Dios completamente a un lado. Completamente. Nos olvidamos de que existe un Dios, nos olvidamos de que existe un Padre que todo lo ve, nos olvidamos que Él es nuestro proveedor y buscamos las obras en otros lados. Nos olvidamos completamente que Él nos puede dar todo. Y vivimos conforme a nuestra carne. Y nuestra carne nos dice que prefiere las cosas que nos gusta a la carne que las cosas que le gusta a Dios. Entonces, Dios sigue esperando. Dios te sigue esperando en la puerta. Día a día Él sigue esperando. Pero a veces nosotros decimos, sí, estás hablando para las personas que pecan, para las personas que viven en pecado. Pues no. También esta enseñanza es para aquellas personas que vivían junto a Dios siempre, en todo momento, pero por A o B situación, trabajo, los estudios o el fútbol o etcétera, etcétera, han dejado a Dios de lado y han puesto en primer lugar otras prioridades. Por ejemplo, ¿no? Antes eran muy con ganas de seguir sirviendo, con ganas de seguir predicando, con ganas de seguir adelante, pero han menguado eso cuando han visto que ha faltado la economía. Y cuando falta la economía, ¿qué es lo primero que uno piensa? En el dinero. Piensa en buscar trabajo y se empieza a desesperar por eso. Y cuando encuentra un trabajo, pues le da la prioridad a ese trabajo y se olvida de aquella persona o de aquel ser que ha permitido que tengas la vida para poder conseguir ese trabajo. Nos olvidamos del hacedor de la vida, nos olvidamos del primer diseño de Dios, del trabajo original de Dios, que es estar junto a Él por siempre, gobernar junto a Él por siempre. Nos olvidamos completamente de eso y simplemente nos alejamos como el hijo pródigo. Tenemos ya lo nuestro, tenemos nuestro trabajo, ya sabemos que hemos conseguido algo y pues le damos prioridad a eso y nos empezamos a abocar a eso y le damos la espalda al Padre. Le damos la espalda a aquel que te ha sido y sigue siendo de sustento para ti y para mí.
En todo este tiempo, en el tiempo que ha pasado la pandemia, en el tiempo de la política o todo esto, ¿Dios no te sigue sustentando? Pues sí, ¿por qué? Porque Él sigue siendo tu Padre. Aunque tú no quieras, aunque lo despreciemos o aunque lo pongamos en otro lugar, Él sigue siendo tu Padre. Y así como ese hombre que estaba sentado esperando al hijo pródigo volver a sus brazos, Él sigue esperando a que tú y yo volvamos a tener esa intimidad con Él. Volvamos a estar con Él. Volvamos a conversar con Él. Volvamos a compartir con Él. Volvamos a tener ese sueño con Él, a tener esos propósitos con Él. Pues simplemente a veces nosotros nos hemos olvidado de eso. Y al olvidarnos de eso, nos olvidamos de darle siempre su lugar, olvidamos de darle el primer lugar en nuestras vidas. Ya no le tenemos como Padre, simplemente ya le tenemos como alguien más que es un dador de favores. No, y Él quiere ser tu Padre siempre. Él te ha creado, como te digo, Él te ha formado desde el polvo de la tierra. Él te ha formado, Él te ha creado las manos, te ha creado los brazos, el cuerpo, todo. Cuando tú eres un bebé, Él te ha formado todas tus extremidades. Él te ha amado. Desde antes que tú nazcas, Él ya te conocía. Por eso es mucho más grande su amor que de un Padre terrenal. Es mucho más grande su amor de Dios, ¿no? Dios quiere abrazarte. Cuando tú vuelves a Él, Él no te va a juzgar. Él no te va a hacer ver lo malo que has hecho. Él no te va a hacer ver si tú estabas en medio de cerdos. No, sino Él simplemente quiere abrazarte. Quiere volver a estar contigo y darte el anillo. ¿Saben qué significa el anillo? Significa autoridad. Él quiere volver a darte autoridad de hijo. No quiere que seas uno de sus siervos más, sino quiere que tú seas su hijo. Por eso es que nosotros cuando decimos Abba Padre, le decimos papito lindo. ¿Por qué? Porque buscamos cariño en Él. Necesitamos encontrar y necesitamos estar cerca a nuestro Padre. Un Padre espiritual que nunca te va a abandonar. La palabra de Dios dice, aunque tu padre o tu madre te dejare, Dios con todo te recogerá porque Él te ama. Él te va a abrazar como un padre, no te va a juzgar, quiere sentirse feliz junto a ti, abrazarte, besarte, quiere compartir tus logros, Él quiere compartir tus alegrías, Él quiere ser parte de tu vida, Él quiere secar las lágrimas de tus ojos, Él quiere consolarte y apoyarte en todo, porque quiere darte lo mejor. Nosotros, tú y yo, la creación, no debemos pensar en quedarnos en la inmundicia del mundo. Si tú has pecado miles de veces o has pecado varias veces y no sabes cómo salir, no te quedes en esa inmundicia donde están los cerdos comiendo. No te quedes en eso. No te quedes en eso. Al final uno cree que no va a salir de eso, pues es mentira. No nos quedemos en esa inmundicia. No nos quedemos dándole la espalda a Dios, que es nuestro Padre. ¿No? Y menos aún no perdamos la fe en Dios, porque Él sigue esperando día tras día en esa puerta para otra vez ser una familia contigo. Entonces, en todo este verso que vemos, en todo esto del hijo pródigo, nos damos cuenta de una cosa importante. El padre, sí, le dio lo que quiso el hijo pródigo. Le dio sus bienes, le dio lo que a él le pertenecía por herencia. Sí, toma hijo, acá está, es tuyo. Entonces, una vez él tenido todo, ¿qué hizo? Se fue. Se fue, vivió su vida, empezó a vivir su vida como él quiso. Y después cuando perdió todo, ya no tuvo nada, se fue a comer las sobras de los cerdos y se fue a estar ahí. Y después cuando ya estaba en lo último, se dio cuenta, en la casa de mi padre muchos jornaleros hay. Iré yo y me arrepentiré. Entonces acá vimos algo muy, muy, muy interesante y muy igual a lo que pasa con Dios. Tú a veces o yo le pedimos por un trabajo a Dios, le pedimos por una oportunidad, le pedimos por una bendición, ¿no? Estamos junto a Él y estamos ahí compartiendo con Dios. Y cuando nos damos cuenta, Dios nos bendice. Dios nos te da el trabajo, te asciende quizás a un puesto más grande de lo que tú has empezado de la nada. Dios permite que asciendas y Dios permite que tú sigas proyectándote y cada vez de repente vas ganando más dinero, vas teniendo una posición mejor, aún en tus estudios, ¿no? De repente con Dios has podido tener mejores cosas, todo eso, ¿no? Dios te abre las puertas, entonces Dios te va entregando las bendiciones. ¿Por qué? Porque estás junto a Él y Él permite que sigas teniendo cosas. ¿Por qué? Porque tú estás junto a Él, porque eres su hijo, en ese momento eres su hijo y Él quiere lo mejor para su hijo.
Pero cuando nosotros a veces llegamos a tener las cosas, trabajo, empezamos a tener quizás un ingreso mayor, empezamos a ocupar nuestro tiempo y todo eso, dejamos de lado a ese Dios. Dejamos de lado a ese Padre, a Dios, que Él nos da todo. Le ponemos en segundo, tercero, cuarto lugar y simplemente ya nos enfocamos no en Dios, sino en la bendición que Dios nos ha dado. Ya nos enfocamos en esa bendición y dejamos por un lado al dador de la bendición. Pero hay algo muy importante aquí. El Padre, si se dan cuenta, nunca perdió las esperanzas de que su Hijo vuelva. Y Dios todavía sigue esperando a que nosotros volvamos al Dios de la bendición y no simplemente a querer tener la bendición de Dios, sino que nosotros tenemos que entender que tarde o temprano, si nosotros seguimos dándole la espalda a Dios, seguimos poniéndole en segundo, tercero, cuarto lugar a Dios, va a llegar un momento que toda esa bendición se va a acabar. ¿Por qué? Porque ya no hay espíritu, ya no hay agradecimiento de tu parte a Dios. Simplemente hay lo que yo quiero, lo que yo necesito, y se va a convertir en algo que se acaba. Y cuando las cosas se acaban y tú estés realmente desesperado, te vas a dar cuenta que hay mucha bendición en la casa de Dios y tú lo has despreciado. ¿Por qué? Porque has preferido dar más importancia a la bendición de Dios que al Dios de las bendiciones. A ese Padre no le has dado mucha importancia, te has enfocado más en lo que Él te ha dado y has querido gozar de todo lo que Él te ha dado, pero sin ser agradecido y estar viviendo junto al dador de la bendición. Entonces eso hace que la bendición se acaba y después estás desesperado, no sabes qué hacer y después estás en un mundo cerrado, en la oscuridad, no sabes qué hacer y te desesperas y empiezas a buscar las sobras de este mundo, las sobras que viene a ser la comida de los cerdos. Y cuando estamos en ese momento buscando las sobras, uno recién recapacita. No esperemos a ese momento para recapacitar y pensar que tenemos un Dios que te quiere dar todo, que te quiere bendecir. Simplemente Él te pide fidelidad. Simplemente te pide que seas como hijo para Él. Él quiere darte el anillo. Él quiere entregarte ese anillo de poder, ese anillo de autoridad, ese anillo de ser parte de su mesa, ese anillo de ser parte de su hogar, ese anillo de ser parte de su propósito, parte de su reino. Él te lo quiere entregar, pero Él necesita también que tú le des su lugar en tu vida. Y Dios necesita ser el primer lugar en tu vida. Como te digo, Él te va a seguir esperando para formar una familia contigo, para volver a sus brazos como un hijo que necesita las fuerzas del Padre, ¿no? Por eso, ¿cuántas veces nosotros no nos hemos dado cuenta y no nos hemos puesto a pensar? Yo estoy todavía junto al diseño original de estar con Dios, de vivir con Él, de enseñorear esta tierra con Él, de juzgar esta tierra con Él, de gobernar esta tierra con Él. ¿Por qué? Porque para eso hemos sido llamados en el Génesis. En el Génesis les dijo, ustedes fructifíquense, sojuzguen la tierra, enseñoréense de todo. Es como un regalo para nosotros eso. Pero ¿por qué? Porque el hombre, varón y mujer, andaban con Dios. Andaban con Dios. Pero el día que llegó el pecado, pues Dios no puede estar cerca del pecado. No puede, simplemente no puede. Y por eso es que el pecado te aleja completamente de la bendición de tu Padre, que es Dios. Entonces nosotros seamos agradecidos. No esperemos a estar como el hijo pródigo, sin tener nada, en la ruina, de repente ahí buscando sobras de aquí, de allá, de algún lado para poder nosotros sobresalir. Cuando Dios te quiere bendecir, cuando en la casa de tu Padre hay mucho para tener, cuando hay muchos jornaleros que te pueden atender, cuando en la casa de tu Padre hay mucha bendición para ti para siempre, cuando hay un anillo esperándote para que tengas autoridad de hijo. Por favor, y esto es de parte de Dios y parte de repente quizás mía, no esperemos a estar comiendo la comida de los cerdos para saber que todavía tenemos un Padre que nos está esperando con los brazos abiertos. No le demos la espalda a Dios, que es nuestro Padre, que Él nos amó desde aún antes de conocernos, desde aún antes de que nosotros nazcamos. Él nos amó y nos sigue amando y nos va a seguir amando.
Entonces pongámonos en el lugar de Dios. Él te quiere bendecir, pero nosotros le damos la espalda a Él. Y a veces no, la espalda no simplemente es pecar y pecar y pecar. No, yo le doy la espalda a Dios cuando peco, pero yo no peco. No es así. En las prioridades, ¿cuál es tu prioridad ahora? ¿Dios te ha bendecido? ¿Te ha bendecido mucho? ¿Tienes negocio? ¿Has podido escalar en trabajos? ¿Has podido ser grande? ¿Has podido tener quizás bendiciones que muchos han querido tener y no lo han tenido y Dios te lo ha dado a ti? De repente tú has empezado en un trabajo y de la nada te ascienden. Eso solamente lo hace Dios. Solamente Dios te abre las puertas. Entonces no seamos malagradecidos, porque Él te sigue bendiciendo y lo va a seguir haciendo, siempre y cuando tú y Él estén juntos. Bueno, vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este momento que hemos tenido. Gracias por enseñarnos, Señor, que tu amor es grande y que aún, Señor, nosotros vamos a estar contigo. Gracias por enseñarnos, Padre, que tú nos esperas, que tú nos vas a esperar toda la vida, Señor Jesús. Gracias por enseñarnos, Padre Santo, que tú como nuestro Padre nos vas a dar siempre la bendición y vas a suplir nuestras necesidades, Padre. Perdónanos, Señor, si nosotros te hemos dado la espalda muchas veces y hemos puesto prioridades por encima de ti, Señor Jesús. Perdónanos, Señor, si hemos solamente buscado la bendición tuya y no, Señor, a ti que tú eres el Dios de la bendición. Si solamente nos hemos concentrado en pedir y en pedir y en pedir y no dar, Señor, no dar agradecimiento, Padre. Señor Jesús, sabemos que tú sigues esperándonos con los brazos abiertos y que tienes preparado, Señor, un anillo de autoridad para nosotros, Padre. Nosotros queremos tomar ese anillo de hijos y ser partícipe de esa bendición, de esa herencia paternal que tienes tú, Señor, para nosotros. Bendice nuestra vida, bendice nuestra familia, Señor Jesús. Bendice, Señor Dios, nuestros trabajos, Padre. Gracias también, Señor Jesús, por los diezmos. Bendice a los dadores alegres, a aquellos, Señor, que dan por revelación y entienden, Señor, que es tuyo, Señor, el diezmo, y que tú bendices aún mucho más a aquellos, Señor, que lo dan con el corazón realmente convencidos que solamente tú los sostienes, Padre. Bendícelos, Padre, que se abran las puertas del cielo, que se abran las ventanas del cielo y que se manden muchas bendiciones sobre sus hogares, de los diezmadores, de aquellos que son dadores, Padre, para tu casa. Bendice y guarda, Señor, a aquellas personas nuevas que han venido por primera vez. Tú puedas tocar su corazón, tú puedas, Señor Jesús, tocar su vida y que ellos también entiendan que tú eres su Padre desde antes que ellos nacieren y que tú sigues esperándoles con los brazos abiertos. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra y bendice, Señor Jesús, nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, muchas gracias por conectarse. Dios les bendiga y espero poder haber compartido algo para su corazón. Chao.